platicar de un tema muy padre, porque ¿qué cree? Vamos a hablar de la violencia. Muy padre en el sentido de que yo sé que les va a gustar escuchar este tipo de temas de la violencia hacia el género masculino. Si ustedes creen que no nos preocupamos obviamente por el género masculino y que las leyes solamente están a favor de la mujer, están equivocados, porque justo aquí Rosa Isela Villaseñor, nuestra abogada, nos viene a platicar de este tema tan importante, tan especial. Buenos días. Buenos días, Rosa Isela. Sí, es un tema que la semana pasada tocamos, pero sí me gustaría extenderlo porque hubo un chorro de preguntas de gente de aquí del programa y sí me gustaría pues aclararlas, ¿verdad? Así es. Bueno, pues una de las preguntas que el público siempre tiene como que esa incógnita es si es verdad que los deudores alimenticios ya no podrán sacar licencia ni pasaporte. Esto referente a que, bueno, se había hablado primero de las denuncias de alimenticias y se había dicho que los hombres con esa situación de no cumplimiento de alimentos no van a poder tener este tipo de identificaciones. ¿Es real? Sí, es real. De hecho, acaba de salir una tesis al respecto y se comenta que los hombres que tengan un adeudo de alimentos, es decir, que no cumplieron, van a aparecer en esta como base de datos. Como los antecedentes penales, ¿te das de cuenta? Así van a aparecer y no vas a, esto te va a impedir realizar tu trámite de pasaporte, de licencia, etcétera. De hecho, acabo de tener un clientecito, fíjate, que me comentó eso. Quiere arreglar papeles en Estados Unidos porque se casó con otra persona, pero aquí tiene una ex esposa con hijos y me dice, me están solicitando allá también, para arreglar la residencia, que yo lleve un documento que no me encuentro en esa base de datos de deudores alimentarios. Y pues claro que yo tuve que buscar a la ex esposa y decirle cuánto le debe, cuánto le pago, y de aquí en adelante cumplir con la obligación con los menores que tiene. A lo que voy es que todos nos van a cumplir de manera voluntaria o forzosa. Entonces mejor otorguen pensión, por favor. Exactamente, porque acuérdense que el derecho familiar es internacional y entonces así, aunque hagas, si es una cosa en China y tienes un hijo allá y no le das pensión, aquí va a... Aparte, pues es para tus hijos. En realidad muchos creen que no te voy a dar nada porque es para ti, pero es para tus hijos y tus hijos van a estar bien. Los niños comen y mucho, gastan ropa, sacarlos a pasear, todo es un gasto. Entonces, pues es su obligación, ¿verdad? Si ya no funcionaron como pareja, pues que otorgar los alimentos correspondientes a tu menor hijo. Exactamente. Oye, sabemos que las leyes... pero déjame te comento algo, antes de que se me pase este punto, que también, o sea, van a estar en esa base de datos los deudores alimentarios, pero en el tema de la violencia, por eso me acordé, porque acaba de salir esta semana un artículo que menciona que el tener violencia familiar, un antecedente de violencia familiar, es decir, interpusieron una denuncia penal en tu contra por violencia familiar y prospera esa denuncia y eres sentenciado, vas a estar en esta base de datos. O sea, no nada más porque debas pensión alimenticia, sino porque violencia familiar. Entonces, me acordé mucho porque pues es el tema del día de hoy, ¿verdad? Pero es importante, pues, que si en verdad estamos sufriendo violencia familiar, sí lo denunciemos, sí es cierto. Porque muchas veces han acudido personas conmigo y me dicen, quiero interponer una denuncia. No me han pegado, pero la quiero interponer para asustarlo, para solicitar una orden de restricción, la cual puede solicitar en los juzgados familiares, aclaro, pero aún así acuden e interponen sus denuncias y va a afectar. Si no es verdad, va a afectar de una manera muy importante al encontrarse en esta base de datos que te menciono. Exactamente, y aparte demeritan, pues obviamente versiones reales y situaciones de violencia real, y bueno, y es cuando sucede que ya no les hacen caso a las verdaderas víctimas. Pero bueno, justamente hablando de toda esta situación de los derechos del hombre, pues sabemos que estadísticas, ¿no? Y muchas veces dicen, es que las leyes son a favor de la mujer, y es que gracias a esas estadísticas, a jurisprudencias y demás, es que se hacen nuevas leyes, se reforman, y por eso en ciertos estados a lo mejor se favorece más al género femenino de alguna manera, con leyes importantes que ayuden a acabar con estas problemáticas. Entonces queremos saber pues las estadísticas de violencia entre hombres y mujeres. Mira, sí existe mucha violencia contra la mujer, eso está comprobado, ¿verdad? Eso no es, y el 100% de las mujeres, a lo mejor un 80% denuncian la violencia y prospera, y etcétera. Pero si la violencia es contra el hombre, el 70% no denuncian. Exactamente. No denuncian por vergüenza, porque no se les hace mucho caso. Te voy a dar un ejemplo así bien. Hace poco tuve un asunto donde el hombre sufría violencia familiar, la mujer le quita el celular, empiezan a tener una pelea y le quita el celular y él me dice, me acordé que traía otro teléfono, el del trabajo, y en un descuido de ella empieza a grabar. Y increíble, de verdad, lo viví.
me consta. Sí, claro. Ella se pega en el vidrio, quiebra el vidrio con su cabeza y empieza a grabar y empieza a decir que, pues, que la golpeó, que él le hizo esa lesión. Habla a la policía llega, pero todo queda grabado. Entonces, cuando llegan, ¿qué crees que pasó? Sí, pues obviamente lo detuvieron, lo golpearon, lo esposaron. Entonces él les dice, déjenme demostrarles, por favor. Les enseña la grabación y ellos se quedan, o sea, es realidad. La violencia que sufren los hombres es una realidad que, por favor, o sea, es verdad que existe, no es mentira. Que no denuncien es otra cosa. En este caso acudió conmigo, interpusimos la respectiva denuncia penal por violencia familiar y se demostró que ella fue la que realmente inició esta violencia. Pero si él no hubiera tenido esta... no sé, idea de grabar o de esa posibilidad imagínate, esa prueba, el que hubiera sido detenido es él. ¿Por qué? Porque le van a creer más por lo general que la mujer es la que sufre violencia, cuando no siempre es así. Ahora, no nada más es una violencia física. Hay violencia física contra los hombres, sí hay, pero hay mucha violencia psicológica. Sí, y es que aparte, como lo mencionas, es que son estadísticas, ¿no? O sea, y sí, obviamente si no van y hacen la denuncia, si no hablan, obviamente que nadie los va a escuchar. Acuérdense que el que no habla, Dios no lo escucha. Entonces, pues no, eso forman parte de las estadísticas y obviamente van a favorecer más al género femenino, que digo, hay una problemática grande, creo que aquí en el estado de Chihuahua, pero como lo mencionas, también la violencia psicológica es algo que no se ha tomado en cuenta, creo que hace algunos años, pero este año ya se ha considerado más. Pero la pregunta aquí, licenciada, ¿cómo demostrarlo, no? Sí, mira, existe violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia sexual. O sea, ya no nada más es la violencia vicaria, que en algún programa lo platicamos, que es cuando ejercemos violencia contra los hijos para perjudicar a la expareja. Entonces, esa la podemos demostrar. ¿Cómo demostramos una violencia psicológica? Pues vamos a poner nuestra denuncia y ahí hay un departamento con personas especializadas, que son los psicólogos, ¿verdad? Expertos en la materia, que ellos van a realizar valoraciones y ahí se van a dar cuenta si eres víctima de violencia psicológica y prospera tu denuncia definitivamente. Muy bien. Bueno, pues ahí está este tema de violencia de género masculino, me pareció muy importante, muy interesante, es un tema muy extenso. Si usted está viviendo violencia, no se quede callado, hable con quien usted más confianza le tenga y por supuesto asesórese legalmente con Rosa Isela Villaseñor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí, por compartirnos este tema tan importante. Oye, vamos a pasar del otro lado del estudio con mis compañeros que tienen algo de información que compartirnos.